Toño, aquí estamos como siempre al lado del cañón, felices de estar con tu audiencia que crece todos los días y digamos que supremamente halagado de poder conversar con un compañero a quien estimo mucho, pero que además ha hecho un trabajo por la propiedad intelectual, que es en el mundo globalizado y en el mundo de hoy en día el fundamento del valor real de las cosas en el país y sobre todo por los artistas. Yo, Toño, yo soy artista, yo he tenido que improvisar en muchas otras cosas en la vida, pero tú sabes que mi profesión es artística y fue artística y mi corazón sigue siendo estando empeñado completamente en lo que es el arte mío, que es la tauromaquia, el toreo a caballo, pero, pero pues más reconocimiento que tener una persona como tú que ha hecho tanto por el arte en Colombia y por los artistas, sobre todo, porque es que la creatividad viene del ser humano. Muchas gracias, Luigi. Iniciamos hoy al contrario porque Luigi habló primero y estoy saludando entonces a la audiencia del Pensamiento al Aire y de Evol TV. Bienvenidos en este nuevo año. Y como ven, estoy siempre con Luigi comentando el acontecer mundial. Vamos a centrarnos hoy en temas muy especiales. El primero, el día viernes recibimos la noticia del ataque de los Estados Unidos enfocado a Venezuela para eh, sacar a Maduro y su señora esposa. Ese es el primer hecho. Hombre, nadie pensó, Luigi, que Donald Trump iba a atacar en la forma que la atacó, con esa precisión eh, aérea y lograr el objetivo en 46 minutos. ¿Qué opinas de ese tema? Primero, Bueno, entonces, a ver, ¿qué opino? Primero, a mí me pone, tú sabes, Toño, que hemos sido unas personas que hemos batallado en contra del narcotráfico y el narcoterrorismo durante toda una vida. A mí, pues, me llama mucho la atención ver por primera vez en 50, 60 años de lucha que se involucre tecnología de punta militar en la lucha contra el narcotráfico. Y este es uno de los elementos que motiva el hecho de que Trump haya procedido a obrar y no solamente a hablar o a tener reuniones diplomáticas y todo esto que tenemos en el mundo que cada día funciona menos. eh, y, y, y que entró a obrar sobre la polarización cuando es extrema solamente se despolariza con hechos, con cosas de facto, no con argumentaciones. Que se desescale una polarización extrema con argumentación es absolutamente imposible porque una de las dos partes es violenta. Luego, todo el ambiente se torna violento. Entonces, cuando hay el factor violencia está presente, desafortunadamente, ya, es decir, no, es muy difícil voltear la otra mejilla para que también le peguen a uno. Y eso tiene un límite, puede que se haga una o dos o tres veces, pero llega un momento en que las sociedades no lo aguantan más. Entonces, primero es eso. Segundo, sí hay un interés político de los Estados Unidos, política del Departamento de Estado, no solamente de Marco Rubio, pero coincide con la llegada de un cubano, cubano-americano, y un hombre que siente la región, casado con descendiente de colombianos y que comprende la región mejor de lo que lo haya podido entender un vasco o un gringo en el pasado, de terminar con las dictaduras disfrazadas de democracia que estamos teniendo en el modelo socialismo del siglo XXI, llámese castrochavismo, narcoterrorismo, neonarcoestalinismo, como lo quieras dibujar, pero que en la realidad eh, intenta tomarse el poder por las vías eh, supuestamente democráticas, así haya que hacer trampa en la elección, eh, y como una vía más eficiente de llegar a controlar el poder y no tenerse lo que tomar por las armas simplemente.
Pero aquí hay una combinación de cosas muy distintas que llegan. Y lo tercero es, Trump toma una decisión, hay que ver que hay unas etapas de esa decisión. Primera etapa, se cuestiona si debe haber una intervención en Venezuela. Obviamente, el gatillo que dispara eso es el hecho de que se robaron unas elecciones y de que los abusos de la gran opresión a la que está sometida el pueblo venezolano son inconmensurables. ¿Por qué? Porque por la forma en que se evolucionó el poder en Venezuela Chávez y de Chávez en cómo con doctrina cubana Cuba se convirtió en el salvador, perdón, Venezuela se convierte en el salvavidas de una Cuba a la cual ya no quieren alimentar el Estado ruso. Entonces, ahí se explica uno los 65, 66 o tantos años de hegemonía de un falso comunismo que es una autocracia, que es un totalitarismo, que es casi que una monarquía, pero comunista de los Castro en Cuba, y cómo ellos han venido tratando de irradiar y de vender esa ideología en toda Latinoamérica como negocio. Y después se encuentra eso en los 70, finales de los 70, principios de los 80, con que el narcotráfico también es una forma más eficiente de ganar recursos que simplemente secuestrar a todos los ricos porque ya los habían secuestrado a casi todos. Entonces ya eso empiezan a haber otras formas de ganar dinero y se empiezan a transformar estas organizaciones criminales en organizaciones que le van pudiendo a la formalización o le van haciendo una amenaza a la formalización en el mundo. Pero yo siempre he dicho, Toño, que mirar a Colombia es mirar al mundo y sus problemas en un microscopio, donde uno realmente ve lo que está pasando a nivel celular, pero lo ve así de grande. Luigi, vamos a enfocar este tema que has explicado muy bien de Venezuela y el mundo, incluyendo Colombia, con preguntas que te voy a hacer puntuales. Ok, Sorprendió, sorprendió a la humanidad la forma en que se encontraron que habían 32 o 60 o 64 cubanos protegiendo a Maduro. Eso es increíble. ¿Cómo no lo protegen los propios venezolanos? ¿Desconfianza o qué? varios elementos muy rápidos. La forma como está estructurado el cartel de los soles, o dígase pues todas las Fuerzas Armadas venezolanas hoy en día, que es completamente sui generis, y el hecho de que los cubanos como el salvavidas de Cuba ha venido siendo Venezuela en los últimos, en lo que ha corrido el siglo, desde que Chávez, pues casi desde el 94, empezó a utilizar el petróleo para ayudarle a Cuba y todo eso. La verdad es que los cubanos, esa ha sido su manera de decirle nosotros los protegemos de que el pueblo se les subleve, con ideología y con una guardia de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que para Toño? Que la estructura del ejército allá son 2.000 generales, más de los que tiene toda la OTAN. Pero los 2.000 generales lo que son unos administradores de negocios corruptos, que los pusieron quienes, Chávez, después Maduro, Delcy, desde el CIVIAN es el organismo de la inteligencia bolivariana, Diosdado Cabello y obviamente pues todo ese grupo y Padrino. Entonces, ¿qué pasa? Esa digamos que es una cúpula que no es una cúpula netamente militar. Y ahí tienen 2.000 generales. O sea, ellos les administran los negocios corruptos y por medio del SEBIN es como los controlan. Entonces, ¿qué pasa? Esos 2.000 generales no tienen una estructura de toda una fuerza armada que respete dos o tres generales que son la cúpula. No, estos son 80.000 personas que en sus casas tienen hambre, están subiendo la misma miseria que todo el pueblo venezolano. Entonces la amenaza de que esa gente se les subleve es muy grande. ¿Entendés lo que te digo? Entonces ellos Eh, necesitan que su guardia inmediata sean los cubanos, que son los que se están lucrando de estos, porque son los que le han vendido toda esta historia. Esa es la respuesta. ok, dos, vi aviones cubanos entrando a Venezuela, parece que subrepticiamente van a salir todos los cubanos de la isla, de Venezuela. Pues les mataron, no, no fueron 32, lo que oí decir era que habían 32 durmiendo y 32 despiertos, lo cual hace Eh, mucha lógica en todas las escoltas. Eh,
a los que estaban durmiendo los mataron de un mamonazo y a los otros la fuerza Delta se los bajó cuando entraron. Entonces, pues para Cuba, en las circunstancias en que está en Cuba, la cosa está muy difícil. Digamos que una cosa es Trump y otra cosa es el gobierno americano y su institucionalidad. Así como una cosa aquí es la soberanía y otra cosa es, digamos, entregarle la soberanía a organizaciones criminales domésticas que ya son multinacionales. Y hablemos de todo eso. Ok. Cuba se queda aislada del mundo, ya no tiene petróleo, ya no tiene a Rusia. ¿Qué va a hacer Cuba? ¿Se va a volver un polvorín? Pues es que es un polvorín muy difícil de manejar porque yo no sé cómo va, o sea, esto ya va a ser una sublevación tipo Edad Media, donde la gente iba y linchaba al que está ahí, o van a tener que salir los tipos corriendo, porque es que ya es una hambruna. Toño, yo estuve en Cuba hace 6 años y una de las cosas que más me llamó la atención es que yo no pude ver un gordo en la calle, ni uno, que yo vi gente famélica y que yo vi muchos ciegos, y los ciegos por deficiencia vitamínica porque la alimentación no es buena y que allá el control de la movilidad es absoluto por parte del gobierno. Y yo creo que esto no aguanta más porque ya ellos no tienen, o sea, entiendo que hay 2 o 3 horas o 4 de energía al día y el resto está en corte porque no tienen petróleo. Ya terminaron con todo. Acuérdense que Cuba fue el país que más rápido se desarrolló en todo nuestro hemisferio después de Estados Unidos y también fue el que más rápido cayó y se destruyó cuando prometieron que no iban a ser comunistas y se convirtieron, yo lo digo, una monarquía de izquierda, de la familia Castro. Entonces, Cuba le queda poco tiempo, Sí, pensamos nosotros. algo tiene que pasar. Ahora, yo digo que el mundo civilizado debería hacer una inversión en Cuba. ¿De qué? De plata. Porque es que esa gente, el día que no tenga que vivir con 40 centavos de dólar o lo que estén ganando al día para vivir, que no ganan, o que no tengan que depender de que el Estado les diga todo, o los premios si son fieles o no son fieles. Entonces, si usted es infiel al Estado, lo matan o lo capturan o acaban con usted. Pero si usted es fiel, lo mantienen en la miseria. El día que el pueblo se subleve de eso, o que le den una entrada porque tiene manera de ganar plata, se va para otra parte. Puede ocurrir que se convierta en una especie de Haití que es ingobernable. Total, puede pasar. No, 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 o sea, a mí esas cosas no me extrañan. Pero lo que pasa es que Haití tiene un fenómeno cultural complejo ahí porque voy a decir una barbaridad, pero es cierta. Hombre, la ayuda internacional en Haití se ha convertido en una fuerza que ha ayudado a mantener las dictaduras en Haití. Porque hay, digamos, no es que la cantidad sea tanta como para afectar el desarrollo, pero sí llega mucho volumen de ayuda internacional en funcionarios, en gente y de todo. Y esa gente vive como dioses en una isla divina, pero el resto de la gente eso está deforestado, vuelto nada y la gente con hambre. Entonces, ese contraste y ese tema de la diplomacia internacional y mantener el problema para poder seguir lucrándose del problema ha existido en Haití. Entonces, sí, pues eso es lo que no me choca a mí de las soluciones hoy en día con tecnología y de un solo golpe, que son distintas a que se queden 20 años divagando de si le van a dar cooperación, pues limosna a un país para que se desarrolle o no. Eso tiene que ver es con billete de inversión. Y esas islas todas tienen un potencial turístico hacia el futuro y divino, pues. Si se aprovecha, eso se convierte en un paraíso. Claro. Volviendo a Venezuela, hablamos ya de esa guardia cubana, hablamos del ataque que en mi opinión fue preciso, magnífico y brillante militarmente de Estados Unidos a Venezuela, No, que una cosa, logró, pues, como de la Guerra de las Galaxias. así es, se logró el objetivo en 46 minutos y el hombre ya en la corte de Nueva York. Ujú. ¿Qué ocurre con Diosdado Cabello? Es que todo eso es una mafia. Y eso es lo que me da miedo a mí de Colombia también, Toño. O sea, todo eso es una mafia criminal. Sea una mafia cerrada, tipo italiana, o sea una mafia donde nos respetamos porque todos tenemos nuestros espacios en lo informal y en lo ilegal. Y esa mafia también está en Estados Unidos y está en Europa y está en todas partes del mundo, está en Rusia, en todo lado. Porque decir que yo lucho contra la droga, pero
Sí, y los que están dentro de mi país que la revenden, ¿qué? O sea, aquí hay un tema de corresponsabilidad que hay que abonarle a los Estados Unidos que al actuar por lo menos está mostrando por primera vez una corresponsabilidad. A ver, hablemos de esto. Uno tiene que entender el sentido de las agencias de los Estados Unidos. La CIA es muy distinto a la DEA y la DEA es muy distinto a lo que era el Custom Service, que hoy en día se llama US Custom Service, que era la aduana, que hoy en día se llama Homeland Security. En Homeland Security y en la aduana, la gente asciende por la cantidad de capturas que haga, de contrabando, de drogas, de todo eso. En la DEA asciende por cuanto sepa. Luego la DEA de alguna manera se ha infiltrado en el negocio para conocer el negocio. Y la DEA digamos que es la punta de lanza de todo lo americano, pero después viene la CIA. Y la CIA opera y actúa en todas partes del mundo. eh, es una agencia de inteligencia también, ¿no? Más que, pero también tiene, digamos, capacidades operativas. Pero cuando usted mete la Fuerza Armada, es otra cosa, porque ya son las Fuerzas Armadas con la táctica militar y la estrategia militar la que obra. Eso nunca lo habíamos visto en el narcotráfico. Entonces, ¿qué veo yo que le puede pasar a Padrino y a Diosdado? Pues que si no cumplen unas condiciones que están poniendo los americanos ahora, van a tener problemas, pero sobre todo ya quedan al descubierto ante el mundo, porque Toño, mira, digamos que la izquierda mamerta filosófica, que la necesitamos en el mundo, porque son los argumentos hay que conocerlos y tiene que haber debate de ideas, hoy en día no es capaz de condenar la salida de Maduro porque sabe que hubo violaciones internacionales que están demostradas allá, pero están empezando a decir que fue rebuscada la forma jurídica como los Estados Unidos intervino para en un año electoral no tener un problema eh, de política local y decir, pues yo lo que fui fue detrás de un narcotraficante que lo estaba buscando mi justicia y lo traje y aquí lo entregué. Ok. Los otros también son de lo mismo y también les puede pagar lo mismo. ¿Está aprobado? No sé hasta qué punto, pero allá está el Pollo Carvajal, los Chapitos Guzmanes, toda esa gente ha estado hablando y acuérdate que mandaron 50 narcotraficantes para los Estados Unidos, los mexicanos, con una presión de Trump también. O sea que aquí hay todo un tema por detrás. Sin embargo, yo creo que la impredictibilidad de Trump es otro factor que hablamos ahora de él. ¿Qué le puede pasar a estos tipos? Que si no le cumplen a Trump lo que pidió, también les pueden hacer otra operación quirúrgica, porque ahí está la fuerza del ejército con, no con la disculpa y no con la realidad de impedir el flujo de narcotráfico. Les está pegando en el bolsillo muy grande y de ahí se movieron al flujo de petróleo. Es decir, nosotros no queremos que del caso venezolano se sigan lucrando nuestros enemigos geopolíticos en el mundo. Entonces, esto tiene varias capas. El problema geopolítico del poder establecido que son China y Estados Unidos, eh, y Rusia luchando por un espacio, por ser la potencia nuclear que es dentro de ese grupo, pero con menos poder económico que el que tiene y en medio de una guerra en Ucrania. Después viene la política americana de cuidar su hemisferio, que es una belleza porque es la primera vez que lo vemos desde ese punto de vista, desde que Chávez, Castro, Maradona, perdónenme que estuvo metido en eso, desafortunadamente el pobre loquito lo metieron en eso, y algunos otros armaron el lío de Mar del Plata y terminaron con el ALCA, con el proceso de integración hemisférica, que era un proceso donde se respetaban las soberanías. Hoy en día, pues entonces los Estados Unidos se volvió a ocupar de la región. Es que antes ni siquiera hablaban de nosotros en el public address al Congreso. Entonces, yo sí creo que esta gente va a tener problemas. Las condiciones son, tienen que sacar a los enemigos de nosotros de allá. No pueden seguir teniendo una conexión con el terrorismo islámico porque se han convertido en la bisagra entre el terrorismo islámico y el económico de nosotros, que está representado en ELN, FARC, EP, los carteles mexicanos, el Clan del Golfo, etcétera. Y llegamos a un punto donde dijeron, ahora se van a enfrentar con un enemigo, con un perro más grande, que es la fuerza militar de nosotros. Entonces, eso es una belleza y además lo que dice Marco Rubio, voy a sacar a los dictadores de Latinoamérica. Eso a nosotros nos da un panorama esperanzador. Ahora, viene esta crítica de estos tipos.
Ellos No, están hablando de eso. no se me vaya Luigi para la crítica todavía. Quiero precisar dos aspectos. Diosdado, Padrino, dicen que hubo una traición y están metiendo a la presidenta. ¿Será cierto o no? Relativamente. Es decir, sí tuvo que haber un acuerdo, tuvo que haber conversaciones con alguien bajo la amenaza de la fuerza americana. Ahora, ¿por qué la traicionera fue Delcy y no Diosdado ni Padrino? Muy fácil. Porque Delcy Rodríguez tiene una trayectoria que se está empezando a dar a conocer. Su papá fue un gran terrorista internacional llamado el Chacal, su padrino, perdón, su padre político, no era el papá biológico. Ella viene de toda una familia vinculada con el crimen internacional, que fue de terrorismo puro y comunismo puro, fue evolucionando a narcoterrorismo. Los otros también en cierta instancia, pero es que los otros han sido, digamos, uno ha obrado más en el Parlamento y en la parte de administración de los negocios ilícitos del gobierno cubano y el otro de las Fuerzas Armadas. Pero él sí es, digamos, el reemplazo de Chávez en presidente, vicepresidente, eso sea una presidencia de mentiras. Y a mí me parece que aquí hay varios elementos complicados. Habían firmas americanas que cuando fueron a hacer la intervención les dijeron, usted no puede hacer más negocio en Cuba, en Venezuela. ¿Por qué ocurre todo esto, Toño? Porque esta transición venezolana que empieza con esta actuación de Trump es completamente sui generis, no se parece en nada a las otras transiciones que hemos vivido en los pasados de la posguerra para acá, donde las transiciones tenían un tema racial, ideológico, democrático, religioso, de principios donde instituciones como la OEA, la Carta Democrática, los financiadores internacionales tenían un poder y peleaban por la democracia y detrás de eso iban los gobiernos. No, esto es por minerales en este momento y por la injerencia que eso tiene en el balance de poder de las grandes economías. Y Trump eso lo sabe muy bien y lo está jugando. Entonces él quiere eliminar a los chinos, como bien lo dijeron ellos, de su propio patio y de atrás del hemisferio. Y no es que, desafortunadamente ellos usan una terminología arrogante, pero uno lo puede ver de dos maneras. A la manera gringa siempre va a ser arrogante. A la manera de nosotros es, hombre, están cuidando los negocios que nosotros hacemos con ellos y a la hora de la verdad es nuestro socio comercial y nuestro vecino. China nos vende de todo, vaya venda en China, pero en los Estados Unidos es más fácil vender. Entonces, en esos términos, Estados Unidos es un aliado mucho más estratégico que ¿No? nosotros, Hay nexos históricos que nos hacen estar al lado de Estados Unidos sin y duda. además queremos estar allá, hacer negocios con ellos. ¿Por Claro. qué no aceptar que ellos nos están cuidando? Entonces toda esta izquierda europea está boca aquí usa, calladitos. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de condenar la salida de Maduro. Entonces, ¿ahora qué están hablando? Ah, es que es un atentado de los americanos contra la soberanía de las naciones. Bueno, muy bien, pero es que esto es un caso extremo. Ya, o sea, lo hicieron por narcotráfico, por minerales y por cuidar una posición geopolítica global. Correcto. Ok. Pero es que lo de los minerales es muy importante para los Estados Unidos y para todo el mundo, porque hay negocios de personas allegadas a Trump que tuvieron, digamos, más peso en esa decisión de no poner a María Corina y de poner a Delcy para que no se le, porque probablemente ellos también venían haciendo negocios por terceras compañías en un ambiente que había creado el gobierno venezolano, de yo tengo las mayores reservas del mundo, tengo minerales, tengo metales raros y todo, vengan por ellos que yo le vendo al que sea. Y ahí también venían gringos. Entonces, todo eso es difícil que salga a la luz pública, pero toda esa porquería siempre la hay. La hubo en la Segunda Guerra, la hubo en Polonia con el acero, razón por la cual fueron contra los judíos los alemanes. O sea, siempre hay elementos de eso, no lo ignoremos. Yo no los justifico para nada. Pero esa es la esencia de por qué este periodo de transición es completamente distinto, sui generis, a comparación del de Pinochet, del de Papadoc, del de Trujillo, del de todos. Es otro mundo. Oye,
¿Qué va a pasar con María Corina y Edmundo López? ¿Tendrán que esperar a nuevas elecciones o esperar que se decante todo el tema de conflicto en Venezuela? De alguna manera, o sea, el argumento de María Corina no, porque María Corina no tenía fuerza, es parte de la arrogancia que caracteriza a Trump para siempre poder estar en comando de la nave. No, eso no quiere decir que el día de mañana él no se devuelva y diga, si me encanta María Corina, la voy a poner. Si puede tener control sobre esto. Lo que pasa es que este tema es muy difícil, Toño, porque seamos conscientes. Yo creo que desde que aparecieron los barcos en el horizonte del Caribe y los aviones y la fuerza americana, el narcotráfico y mucho del comercio que antes utilizaba a Venezuela para vender lo colombiano, que es el 70% de la coca del mundo más, desde Venezuela más que todo, se devolvió para acá. Luego negocios lo están haciendo en Cali y en Medellín. Y por eso está inundado de dólares aquí. Estamos hasta aquí. No cabe un dólar en el sistema. Y los bancos están limpiando mucha de esa plata que llega en 50 centavos en el dólar y, bueno, y muchas cosas. Entonces, pero lo que yo digo es sí, tu pregunta es muy clara. ¿A dónde va a parar este balón? Hay que esperar en el tiempo. Y tal vez a María Corina, tal vez le conviene mejor llegar después fortalecida sobre algo. O sea, yo cuando en este momento están puestos a prueba unos delincuentes por los Estados Unidos y si no le cumplen las condiciones. Y ya ayer apareció lo de la entrega a los presos políticos. Tema complejo porque es que hay 2000 generales y parece ser que cualquier general puede tener su propio preso político por distintas razones. Entonces, por lo menos que aparezcan los americanos y algunos de los que eran dirigentes de la oposición es muy importante, pero ¿y los otros pobres qué van a hacer con ellos? Y la otro tema que no apareció en todas las declaraciones de Trump, pero que Rubio ayer sí fue es muy enfático en eso, fuera de los presos políticos, es el tema del grado de opresión en que está viviendo el pueblo venezolano. Es que vivir con $40 al mes, hermano, es muy tenaz. O sea, y las familias del ejército, como te decía ahora, todas tienen que vivir con la misma plata. Entonces, eso allá, por donde reviente esa crispeta, yo no sé por qué lado de la olla va a reventar, pero va a reventar. Y si los americanos vuelven y apretan, el riesgo aumenta cada tiro. No solamente que está la plata, las recompensas, está el riesgo personal de que a mí también me puede pasar lo mismo que le pasó a Maduro. Entonces, Y decía ayer Trump que paró la segunda sesión de ataques, porque el gobierno está respondiendo. Vale sí. decir, O sea, ¿cierto? Es como el jockey que va poniendo el volumen de acuerdo a cómo va la fiesta, ¿cierto? Empiezan correcto. con son cubano y después terminan bailando, bailando esa psicodélica. Pero mire, el tema es, nosotros estamos metidos en un sándwich y usted sabe lo que le pasa al jamón entre el sándwich, es el que lleva el bulto. Y por eso se come el sándwich, es por lo que tiene adentro. Y nosotros tenemos la coca. Yo veo cosas, no sé, que pueden ser imaginativas, pero yo veo la mano de quienes han negociado aquí con las organizaciones criminales en todo esto que está pasando. Yo creo que la FARC tiene un lobby internacional tremendo, inmenso. O sea, yo creo que hay que separar a Petro del país. Hay que separar a Petro de nuestra soberanía. Nuestra soberanía seguirá siendo nuestra soberanía porque es una cosa, yo digo que la soberanía, las naciones nunca se pierden, siguen siendo naciones, si no mire el pueblo judío, mire los gitanos, las naciones siguen siendo naciones. Usted puede cambiarle inclusive la cédula a la gente, poner el nombre del país, la bandera, lo que quiera, pero la identidad como nación no la cambia. Entonces, el tema de la soberanía es un argumento muy que lo están bregando en este momento a usar esa izquierda que ha defendido la negociación. Y a mí me parece que lo que el mundo tiene que entender hoy en día es que con el terrorismo no se negocia. Mire lo que ha pasado en Suecia. Ya están de para atrás, y en esos países nórdicos, porque lo están atacando los terroristas islámicos. Es lo que siempre se dijo, que hay que Ujú. tenerle miedo a esa cantidad de
de personas que llegaron migrantes, que son los que van a apoderarse de esos países. Ese es un riesgo inmenso. Pero no nos vamos, la última. ¿Qué opinas en el entorno que está ocurriendo la conversación de Gustavo Petro con el presidente Trump? Allá voy. Yo no sé, yo seré mal pensado. A mí me enseñaron en el toreo de piensa mal y acertarás. Yo veo la mano de Santos por muchas partes, o por lo menos de un lobby muy parecido al que llevó a Santos al premio Nobel. Veo mucho de eso, que no lo identifico todavía dónde está, pero veo esas cosas en el ambiente. ¿Por qué? Porque aparece la BBC haciendo la entrevista. Petro solito, ni la canciller que tenemos, ni los asesores de la Cancillería consiguen esa entrevista. La entrevista vino porque hay un lobby en Estados Unidos pagado también para eso. Así como hay un lobby que le dijo a Trump, vea, deje a Delcy, no ponga a María Corina todavía. Y lo hizo caer en el error de que María Corina no tenía un plan. María Corina sí tiene un plan. Lo que pasa, y le dijeron, no, es que María Corina no domina las fuerzas militares, ya te expliqué. Las fuerzas militares de Venezuela son sui generis también. Son 2000 generales y la otra gente es gente del pueblo que la tienen ahí, pero que no necesariamente son leales a los generales, ni piensan que el yanqui se tiene que salir, ¿no? Habrá alguna gente adoctrinada, pero la mayoría del pueblo lo que quiere es comida, ¿no? O sea, que lo dejen trabajar y comer. Es que eso es lo que quiere la gente en todas partes. Y por eso el populismo los engaña. Entonces yo en este momento veo a Petro, debe estar pagando él o la FARC o cualquiera que sea la gente con la que negocia un lobby muy grande en el mundo, en la comunidad europea y de pronto en los Estados Unidos también, para que los convenzan de que él no es tan malo y que él sí combate el narcotráfico pero no, pues, nada, y están tergiversando las cifras y todo eso. Entonces estamos en una confusión hablando de soberanía, pero ¿y cuál soberanía? O sea, estamos hablando de la soberanía hipotética en un mundo globalizado donde a la nación no la vas a dejar no va a dejar de existir versus la soberanía de, de real de entregarle la soberanía interna a organizaciones criminales que hoy en día son multinacionales del crimen. O sea, sí, entonces es muy grave que venga una multinacional como Amazon a establecer negocios en Colombia, eso va contra la soberanía y no hay que ni cuántas. Pero si los de aquí se llaman ELN y tienen una red de distribución en todo el mundo, eso sí no es tan malo, esa violación interna a de la soberanía no es tan rara, o entregarle todos los territorios, la zona binacional y todo lo que está pasando al país. Esa es mi visión de eso y a mí me parece que la impredictibilidad de Trump es uno de los factores complicados de manejar hoy en día en todo esto. Muy bien, Luigi. Yo creo que tenemos un panorama inicial de análisis de lo que ha ocurrido esta semana en Colombia. Y ese panorama va a tener que revisarlo aquí a través del pensamiento en el transcurso de un mes, a ver qué es lo que está avanzándose en la consolidación de la democracia y en el respeto también recíproco de Colombia y Venezuela y los demás países. De manera que espero que en un mes nos estemos viendo para continuar este análisis que tiene mucha incidencia y va a tener mucha incidencia en las próximas elecciones. Hablaremos de ese tema, Luis. Listo, Toño. Yo quisiera cerrar con una cosa muy corta. Voy a mandar un artículo que se llama Elecciones bajo el asedio terrorista, en el que planteo el tema de cómo, como un padre tabur que se va y se juega la casa en el casino y los sueldos y todos los ahorros, estamos entrando muy a ciegas en una elección donde hay que ponerle mucha atención a la elección de Congreso y el país debería no distraerse con tantos voladores, sino concentrarse en la elección del Congreso. Yo ahí planteo también que este país políticamente es café con leche, monta en moto, se comunica por Facebook y cada vez está más afectado en la negación que le produce el efecto de las drogas, sobre todo en la política. Y también hablo en ese artículo de la problemática económica que tenemos frente a la impredictibilidad de Trump y a unas realidades económicas donde aquí hay una cleptocracia que acabó con el erario público, donde tenemos un dólar subvalorado, eh,
Y esto es impredecible que pueda pasar, inclusive para la gente que está invirtiendo en el corto plazo o los capitales golondrinas. Y tenemos un salario mínimo que se fue a 4 veces el IPC y un efecto inflacionario devastador. Entonces, eso me tiene muy preocupado. Fíjese cómo cambió el valor de los TES y la configuración de la deuda. Yo no soy capaz de calcular, decían que el 65% sobre el PIB. Yo no sé a dónde queda con estas medidas económicas la proyección de la deuda colombiana, pero pues no quiero ni imaginarme. Y me parece que tenemos un problema y es que este anuncio de la FARC y el ELN de trabajar en conjunto lo tienen que tomar muy en serio los gremios y todo el país y actuar en consecuencia porque primero yo no veo una elección limpia frente de nosotros y segundo que no vamos a quedar aquí en 20 o 30 años de opresión o que digamos el ELN y la FARC conviertan esto en un nuevo Vietnam. Me da mucho miedo todo eso. Muy bien, Luigi, analizaremos el artículo que se publicará en El Pensamiento y llegará por tus redes también a mucha parte del mundo. ¿Verdad que muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Seguiremos atentos a ver la evolución y si hay sorpresas estaremos hablando antes de lo previsto. Toño, como siempre, un gusto. Antonio, que hace la producción, también un abrazo. Tengan un feliz año y todos tus oyentes que cada vez crecemos más. Muchas gracias. Muchas gracias.